Buenos días, bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos, tanto los que están presentes en la sala como los que nos van a seguir a través del podcast de Aragón Radio y también del canal de YouTube de Aragón Radio. En este séptimo monográfico, lo que pasa en el campo, que en esta ocasión hemos querido dedicar a claves agronómicas y cultivos emergentes en Aragón también. La adaptación de los cultivos actuales al cambio climático. Un clima, además, que estamos viendo, ese clima mediterráneo, caracterizado hasta ahora por esos inviernos suaves y esos veranos calurosos y secos que cada vez se ve más afectado a las consecuencias del cambio climático, aumento de la sequía, menos precipitaciones, aunque podamos decir que hemos tenido un mes de abril y un mes de mayo bueno, olas de calor cada vez más intensas y más frecuentes, y esto provoca también una mayor propagación de plagas y enfermedades, condiciones que están teniendo ahora mismo un impacto negativo directo en lo que es la productividad agrícola, y urge adoptar esas nuevas estrategias para poder garantizar una agricultura sostenible en toda España. De ello queremos hablar en la próxima hora y media. Si ustedes nos han acompañado en otras ocasiones, ya sabrán que aquí la idea es hacer una presentación inicial por parte de cada uno de los ponentes, dar una visión general de lo que consideran ellos que ahora mismo es lo más preocupante, lo más acuciante y lo que es de más actualidad dentro de estos cultivos emergentes, dentro de esas claves agronómicas, dentro de los estudios de agrigenómica y dentro de cómo tienen que adaptarse los cultivos al cambio climático. Y según vaya surgiendo la conversación, lo ideal sería que fuéramos interactuando entre todos para ir aportando ideas desde nuestros respectivos ámbitos. Me acompañan, vamos, para los que nos estén viendo luego a través del canal de YouTube, voy a presentar en este orden. María Lois, ella es doctora en bioquímica, es la directora del Centro de Investigación en Agrigenómica. Está también con nosotros Ramiro Sarbisé, él es ingeniero agrónomo y es el delegado en Huesca del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. También Javier Rodrigo, doctor ingeniero agrónomo e investigador del Departamento de Ciencia Vegetal, Investigación y Tecnología del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Ramón Isla, él es también doctor ingeniero agrónomo, es científico titular de la Estación Experimental del Aula Dei, del Departamento de Suelo y Agua, y está enmarcado dentro de ese grupo de Agricultura y Recursos Naturales. También está con nosotros Michel Campanales, él es agricultor, el agricultor de cereal y olivo, es también ganadero cunícola en Efavara, en la provincia de Zaragoza, y ha comenzado con el cultivo experimental de la chumbera, que queremos conocer también aquí en esta sesión. María José Rubio Cabetas, doctora ingeniera agrónoma, es la presidenta de la sección de frutales de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y es también investigadora del Departamento de Ciencia Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, y José Antonio Domínguez, gerente comercial de desarrollo de negocio, microempresas, comercios y autónomos en Ibercaja. Si les parece, podemos comenzar también por este orden de la mesa. Así que, señora Lois, cuando quiera, podemos dar esa primera exposición inicial de lo que supone, y acerco el micrófono, de lo que supone ahora mismo para usted esas claves, esas investigaciones en agrigenómica y también cómo el agricultor tiene que tener esa flexibilidad a la hora de adaptarse al cambio climático. De acuerdo. Hola, buenos días a todos. Gracias por el interés, por venir y gracias por la invitación. Me gustaría empezar explicando un poco lo que hacemos en el Centro de Investigación Agrigenómica. Estamos ubicados en Barcelona, en la Universidad Autónoma, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y somos un consorcio de 4 instituciones, que son el CSIC, que es el mayor organismo de investigación a nivel nacional, el IRTA, que hace una investigación más agroalimentaria, y las 2 universidades, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Y el origen de este centro era poner juntos investigadores que intentan entender los mecanismos fundamentales de cómo funcionan los organismos con otros que tienen una investigación más aplicada para hacer esa transferencia de tecnología de una manera más eficiente. ¿Por qué es necesaria la investigación? La investigación, nuestro objetivo es entender cómo funcionan los organismos. Es motivacional y es interés genuino. ¿Y para qué sirve entender cómo funcionan los organismos? Pues una vez que se entienden, podemos hacer la analogía con un coche. Es decir, si queremos mejorar un motor, si no entendemos cómo funciona el motor, poco podremos hacerlo evolucionar. Pues en biología es lo mismo. Es decir, si nosotros entendemos cómo una planta responde frente a una agresión, a un patógeno, podemos utilizar esa información para mejorarla y
copiar ese mecanismo e introducirlo en otra planta que a lo mejor no tiene esa capacidad y que nos interesa. Esto se ha ido, una primera aproximación ha sido en el contexto de las transgénicas, que no vamos a entrar en ese debate, y esto ha evolucionado al desarrollo de esta nueva capacidad, que son las nuevas técnicas de edición genómica, que lo que nos permite es hacer una modificación mucho más precisa. Mientras la transgénica lo que hacíamos era copiar lo que había en una planta e introducirlo en otra que no lo tenía, con las técnicas de edición genética lo único que hacemos es reescribir una palabra del código genético que tiene un alto impacto y confiere esta capacidad que nos interesa, como puede ser pues, una resistencia delante de un patógeno. Diferencias es que estas modificaciones que se pueden introducir, esta reescritura tan sutil del genoma, se puede dar de manera espontánea en la naturaleza, y eso es el origen de la evolución de las especies. La diversidad biológica que nosotros observamos en animales y en plantas es debida a pequeñas modificaciones en el genoma que han conferido una ventaja para adaptarse al medio ambiente y así han prosperado diferentes especies. Como se pueden dar de manera espontánea en la naturaleza, no se pueden distinguir, tanto si se han producido en el laboratorio como si se han dado de manera espontánea. Como no se pueden distinguir la regulatoria, los potenciales riesgos, que ya he dicho que no quiero entrar en el tema de las transgénicas, pero que nuestra opinión es que el tiempo en que se han estado explotando las transgénicas ha demostrado que no tienen ningún riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente, pero dejamos ese debate. Incluso para este nuevo tipo de tecnología es incluso menor, porque es que no se puede distinguir de un proceso espontáneo. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a todas las potencial que nos ofrece esta tecnología para aumentar la competitividad de nuestro sector, nuestra adaptación a las condiciones de cambio climático, para hacer una agricultura más sostenible, más competitiva y más segura? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que el medio ambiente esté más protegido y más preservado. ¿Por qué vamos a renunciar a esta tecnología cuando estamos diciendo que son cambios que se pueden producir de manera espontánea? Y esta es parte también de nuestra función como investigadores, ir a la sociedad, ir al sector y informar de qué estamos hablando. Y nosotros estamos siempre abiertos a recibir consultas de cualquier sector, también de estudiantes, de periodistas, porque es parte de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es ayudar a que la sociedad sea, digamos, la seguridad alimentaria para nuestra sociedad de una manera sostenible. Y con este objetivo tenemos esta colaboración que es parte del origen de por qué se me ha invitado aquí. Tenemos una colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, el MAPA, para asesorar en la toma de decisiones, para que las tomas de decisiones tengan una base científica y para llegar a la sociedad. Son las dos grandes acciones. Y esto pues, se puede decir que es una parte de ellas, aunque no sea organizada desde el instituto. Y básicamente yo diría que esto es la introducción así general de cuál es nuestro interés y nuestra motivación y nuestro objetivo. Que sin duda era exacto, lo quería comentar yo también, ese acuerdo que se ha firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para continuar esas tareas de investigación. Señor Sarvisé, también, como sobre el terreno, ahora mismo, ¿qué visión general, usted que trabaja también en el día a día, qué visión general podemos hacer bueno, cuáles serían estos cultivos emergentes y cómo se están adaptando, sobre todo, cómo deberían adaptarse los cultivos actuales al cambio climático y esos nuevos cultivos que pueden llegar también? Bueno, muy buenos días. Agradecer la invitación porque desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos estamos también muy preocupados por el tema de la comunicación. Al final es muy importante que se comunique a la sociedad todos estos cambios, esta evolución que está habiendo en la agricultura, el tema del medio ambiente, de la sostenibilidad. Todo esto hay que comunicarlo, hay que explicarlo. La sociedad tiene que conocer perfectamente el porqué de un cultivo. Se hace de una manera, se hace de otra. Al final esa línea de la agricultura va en la misma línea de la sostenibilidad. Lo que estamos viendo al final en el día a día es que la agricultura está enfocándose a un proceso de intensificación
que no quiere decir que sea contrario al medio ambiente, sino que desde mi punto de vista es el intensificar lo que te prepara es para poder tener más datos, poder tener más información, poder tener más controlado, que mejor un agricultor que poder reducir el número de insumos que viene a ser dentro de una explotación a lo mejor el 30% de los gastos, ¿no? O sea, al final el medio ambiente y la agricultura van totalmente alineados, van en la misma dirección y esa innovación, esa tecnología, liderada desde luego por el tema de la genética, tiene que resolver todos estos problemas que nos van a venir con no sé si cambio climático o modificación del clima. La realidad es que el clima está cambiando y que necesitamos más alimentos para una sociedad, para una población que está creciendo y que se necesita mucha comunicación. Entonces, estos actos, estos eventos donde se dan y se explica todo este tema de la tecnología son muy importantes. Y seguiremos hablando de ello y precisamente por eso esa difusión luego en el podcast y en el canal de YouTube es donde queremos llegar. Además, les tengo que decir que las 6 ediciones anteriores han tenido una muy buena aceptación y un buen número de descargas. Señor Rodrigo, su turno, cuando quiera. Hola, buenos días. Yo trabajo en temas de fruticultura en el CITA. El CITA es pionero, lleva trabajando en fruticultura desde su origen, hace más de 50 años, y en general trabajamos en todos los frutales que son importantes para Aragón, pues los de hueso, de pepita. Tenemos colecciones varietales de cada especie en las que, aparte de estudiar muchos caracteres importantes para los cultivos, pues uno de los objetivos prioritarios es saber qué variedades se adaptan mejor a nuestras condiciones para poder transmitírselo al sector. Y el problema que nos estamos encontrando en los últimos años es que esas variedades que se consideraban bien adaptadas, pues en algunos casos están dejando de serlo, porque está cambiando las condiciones de la zona de cultivo. Eso comentaba Carlos al principio en la introducción, los inviernos suaves cada vez son más suaves, el frío invernal se puede cuantificar con las bien conocidas horas frío o con algunas otras unidades, pero nosotros ya estamos percibiendo que la disminución del frío es cada vez más intensa. Se puede cuantificar incluso en los últimos, desde los años 80 hasta ahora, ha disminuido entre un 15 y un 20% el frío invernal. Y eso es dramático para la fruticultura. Que se pueda cultivar una variedad o no en un sitio determinado, fundamentalmente depende de que cubra bien sus necesidades de frío. Y claro, la situación cambiante de la zona hace que variedades que se han cultivado durante décadas, por ejemplo, el albaricoquero Fabiot, que son los compañeros de Agroseguro lo saben, ahora algunos inviernos no producen ni siquiera flor, cuando lleva décadas cultivándose como uno de los alberjes tradicionales de Aragón. Pues eso ya es una realidad y tenemos que afrontar el problema. Y esta realidad se agrava porque todas las previsiones lo que predicen es que el frío va a seguir disminuyendo en los próximos años. Y entonces no es solo afrontar la situación actual, sino la venidera. La venidera, mirar al futuro. Gracias, señor Rodrigo. Señor Isla, cuando quiera, su turno. Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Yo, aunque actualmente estoy en Aula Dei, pues la mayor parte de mi vida profesional hasta hace 3 meses ha sido también en el CITA, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Las principales líneas de nuestro grupo, el grupo en el que estoy metido, están orientadas a tratar de mejorar las prácticas agronómicas para mejorar la eficiencia de insumos, fundamentalmente agua y fertilizantes, nitrógeno, en los sistemas agrarios. Esto como encaja dentro de una charla como de hoy, una mesa relacionada más con la diversificación. Bueno, la diversificación en Aragón, al menos en cultivos extensivos, en los últimos 20 años han cambiado muy poco. Es decir, tenemos 4 o 5 mismos cultivos, alfalfa, maíz, trigo, cebada, se mantienen prácticamente igual. Es decir, los cambios que están viniendo, al menos visibles en las zonas agrarias, son fundamentalmente por el aumento de ciertas especies leñosas, fundamentalmente almendro y demás, que hablará nuestra compañera, supongo, más experta en esto. Y fundamentalmente esos cambios están sucediendo en regadío, en condiciones de regadío más que en condiciones de secano.
por las mayores posibilidades desde luego, de hacer cosas diferentes y cultivos diferentes. Y no ya diría únicamente el regadío, sino el regadío modernizado. En los últimos 20 años, me parece, 20 años, sí, hay modernizadas en Aragón unas 100.000 hectáreas, pero todavía quedan bastante superficie por modernizar. Probablemente esa es clave para poder introducir otras especies, nuevos cultivos que puedan tener posibilidades de aumentar el abanico disponible para los agricultores, siempre que haya una demanda para ellos. En extensivos, pues bueno, se habla muchas veces, se viene hablando en los últimos años de la soja, y hay intentos, hay proyectos donde se está evaluando la soja, se puede cultivar, de hecho se está cultivando a pequeña escala, pero ahora mismo no está claro si es un cultivo que va a ser importante en los próximos años. Por el momento no lo es, salvo para ciertas empresas que lo utilizan para consumo humano fundamentalmente, pero ahora mismo no se utiliza para producir soja, pienso, que se está importando muchísima, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de nuestro grupo, como digo, la principal orientación es, en cualquiera de los cultivos que existan, fundamentalmente extensivos, en mi caso, es optimizar técnicas, rotaciones, como las leguminosas, qué es lo que pueden aportar para mejorar la eficiencia, disminuir los impactos tanto de contaminación de aguas por nitrato como emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese entorno es en el que creo que se moverán los nuevos cultivos fundamentalmente. En las condiciones de secano yo creo que las posibilidades son mucho más reducidas y el futuro es más incierto que en el de regadío. Esa es mi opinión particular en cualquier caso. Nada más. Gracias, señor Isla. Lo han comentado tanto la señora Lois como el señor Sarvisé, la importancia que tiene esa transferencia del conocimiento, el que al final todo lo que ustedes investigan, lo que llevan a cabo, esos ensayos en sus laboratorios, ese trabajo que hacen, llegue al agricultor y llegue al ganadero. Por lo tanto, nosotros, cuando decidimos plantear las personas que hoy nos tenían que acompañar aquí para hablar de cultivos emergentes, de adaptación de cultivos al cambio climático, enseguida preguntamos a los agricultores, y por eso está con nosotros el señor Campanales, que además de agricultor en cereal y olivo y ganadero cunícola, que ya un sector también complicado del que habrá que hablar, ha comenzado con el cultivo experimental de la chumbera en Aragón. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la historia y por qué la chumbera? ¿Qué encontró que podría, que sería capaz de adaptarse? Buenos días, aquí lo primero, y agradecerte que abras el debate agrícola sobre los cultivos que pueden dar soluciones estratégicas para que sobrevivan, no los cultivos en sí, los agricultores. Porque yo aquí estoy representando a lo que es agricultores y ganaderos de Aragón, ¿sabes? Señor Campanales, acérquese mejor el micrófono, sobre todo luego para... Estamos aquí... Ahí, perfecto. Lo que nos preocupa de sí del campo es que haya reemplazo generacional, que los agricultores se puedan ganar la vida trabajando en lo que les gusta y en lo que han dedicado parte de su vida. Y para ello realmente lo que se necesita es alguna ventaja competitiva. Es decir, la sequía, el cambio climático, lo que es el mercado y tal, lo que nos están quitando las ventajas competitivas que podíamos tener años atrás, que podían ser muy diversas, pero en sí había mucha más mano de obra, había otra estructura económica, la economía familiar era más sólida. Hoy en día el tema del reemplazo generacional lo está haciendo mucho más vulnerable. Y para solucionar un poco los problemas de cada uno de los sectores, pues necesitamos lo que os estaba comentando, que es algún producto que nos haga ser más eficientes, más competitivos. Para esto, lo mejor es salir un poco de nuestra zona de confort, mirar lo que están haciendo terceros países que no tienen el Ebro, no tienen pantanos, no tienen ayudas a los regadíos, es decir, no tienen la capacidad económica que tenemos nosotros en este momento, porque el agua, estamos todos de acuerdo que es finita, no es un recurso que nunca se vaya a terminar. Y nos tenemos que centrar un poco en lo que está diciendo en este momento, la FAO. La FAO hace ya más de 20 años que está catalogando una serie de productos como superalimentos, ¿vale? Y la FAO pues, valoró que la chumbera, la Opuntia ficus indica, era un superalimento capaz de mejorar la competencia en el tema ganadero en general, con el tema de los forrajes y el tema alimenticio de lo que es la población. Hoy en día, si tú miras cómo están buscando estrategias países como Brasil, México, en México es muy sencillo porque es un producto que es de allí, es oriundo de allí, está muy arraigado. Cada mexicano se come 7 kilos de lo que es los nopalitos que dicen ellos a la plancha. Quiero decir que es un producto que allí ya funciona porque sí, pero una zona como Brasil es una zona que en el noroeste es una zona semiárida, que no hay capa freática,
las cabañas de ganado se estaban perdiendo por completo y gracias a las chumberas han inventado lo que se conoce como lagunas verdes. Es decir, los rumiantes pueden tirar de las palas directamente o transformándolas sin ningún tipo de aportación de agua al día. Y esto es un reflejo de lo que podríamos hacer en unos monegros o en unas zonas de campo como aquí, ¿no? Es decir, en el tema del, ¿cómo os diría? La chumbera es una lástima porque para los que ya tenemos unos años, ver como en el año 90 las hojas divulgativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería tenían estudios como trabajos ya desarrollados, como la eficiencia de la chumbera y todo esto, ya nos decían que era muy competitivo por el volumen de sustento. Estamos hablando que se pueden producir, dicen que hasta 700 toneladas por hectárea. Es una puñetera locura. Eso es una ventaja competitiva. Tener un sustrato al lado de tu explotación que no necesite riego, no necesite cuidado, apenas tiene plagas y te están diciendo que se puede hacer biogás, se puede hacer etanol, se puede hacer cantidad de historias. A la vez hay un poco de impotencia cuando ves que desde lo que es la Comisión Europea hay anexos para subvencionar lo que son producciones agrícolas en tierras áridas o altamente degradadas para gestión de biogás con subvenciones europeas. Y aquí el MITECO no está proponiendo ninguno. Lo único que hemos hecho aquí en España es declararla especie invasora. Esta es la crítica. Es decir, ¿cómo puede ser que un superalimento, como dice la FAO, en España hace 10 años lo hemos declarado por artículo 33 como especie invasora, que yo no cuestiono que haya que sacarla, pero que sí que nos permitan a los agricultores y ganaderos podamos desarrollar esquemas de producción alternativos a lo ya establecido, porque aquí el que está en peligro es el profesional del campo, el ganado que no tiene agua si no sale del corral. Este es el problema. Y al final tenemos que hacer un poco de impasse, que ni somos tan listos ahora, ni éramos tantos en el año 90 cuando hacían este tipo de estudios, y a ver cómo ayudamos al sector para que tenga capacidad de tener un producto competitivo. Y ahí vamos. Gracias, señor Campanar. Seguiremos conociendo en qué momento están, porque probablemente muchos se han quedado sorprendidos cuando al final de intervención ha indicado que declarada especie invasora, pues eso, a ver cómo conjugan. También hoy queríamos contar con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Tenemos la suerte de que María José Rubio Cabetas, además de investigadora del CITA, es la presidenta de la sección de frutales de ANOVE. Así que, señora Rubio Cabetas, cuando quiera también esta parte inicial de su exposición. Gracias, Carlos. Sí, yo soy compañera de Javier Rodrigo, trabajo en fruticultura. Si pueden acercarse al micro, se lo agradezco porque luego para el sonido, gracias. Sí, que yo trabajo en el CITA, en la unidad de fruticultura. Hago mejora genética del almendro, o sea que si algo sabemos es de genes, pero es verdad que yo estoy aquí como representante de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Y el mensaje que querría dar es un poco al hilo, recogiendo el testigo de María, que hay unas nuevas técnicas que están desarrolladas por el mundo científico, pero que casualmente fueron descubiertas por un investigador en Alicante de un proceso totalmente natural. Este investigador se llama José Mújica, en la Universidad de Alicante, que no buceaba, pero estudiaba las cianobacterias, una investigación totalmente básica, y descubrió que unas cianobacterias que están en la bahía de Calpe saben hacer unas cosas para adaptarse, digamos, a los cambios que le consigue su medio, son capaces de hacer unos cambios en su genoma. Y él observó que eso es muy fácil copiarlo. Y eso es parte de las nuevas técnicas de edición genética que se conocen como CRISPR. O sea, es un proceso totalmente natural que está al alcance de cualquier laboratorio, es decir, de cualquier país libre. Y yo el mensaje que querría dar es que en Europa nos hemos enroscado bastante porque venimos de ese debate que evidentemente no vamos a entrar porque no es el mismo de las transgénicas. Transgénicas es una cosa y mejora genética es otra. Yo llevo muchos años haciendo mejora genética desde que se empezó en el año 70 el programa de mejora genética del almendro, y hacer mejora genética es que cogemos una flor, cogemos de dos especies, las cruzamos, hay reproducción sexual y sale una cosa totalmente diferente porque he mezclado los genes de dos cosas. Mejora genética es lo que hacen ustedes cuando han hecho sus hijos. Sale más guapo, más listo, más inteligente. Eso es mejora genética.
se trastocó mucho el debate porque hablamos de transgénicos, pero mejora genética es lo que ha hecho siempre el agricultor, lo que mejor le va, lo adapta. Entonces, hay unas cosas que son genes, que son unos trozos de ADN, que te dan la posibilidad de ser tolerante a enfermedades, tolerante a la sequía. Tenemos un vasto conocimiento de todo eso, de genética, porque hay muchos institutos de investigación en España y en el mundo, tenemos un montón de conocimiento. Y resulta que en la Unión Europea, este es el mapa, la Unión Europea es la única que está en rojo porque llevamos 5 años enroscados en cómo debatimos esto de, o sea, cómo regulamos el aspecto de las nuevas técnicas genómicas. Porque se empezó que si eran transgénicos y no son transgénicos, o sea, es una modificación muy simple, como digo, está al alcance de cualquier laboratorio en África para hacer un trigo más resistente a la sequía y dar de comer a eso. Y la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales lo que siente y lo que siente todo lo que debería sentir también el agricultor, que es, yo creo que transmitimos mal desde la investigación, es que estamos perdiendo sobre todo mucha competitividad. Tenemos un conocimiento que no se deja aplicar. Entonces, afortunadamente, sabéis que hace año y medio España tenía la presidencia europea y fue, o sea, los políticos es como que llaman a los científicos pero no les hacen mucho caso. O sea, hacen un informe, los científicos dicen, oye, esto es diferente. Y en ese debate está enroscado, al final no salió porque la comisión, sabéis que en Europa está la comisión que ha propuesto este reglamento, luego está el Parlamento y luego está el Consejo. Todo esto es complejo porque al final el voto de Luxemburgo no vale el mismo de Rumanía porque va por índice de población, etc. Pero bueno, afortunadamente con la presidencia de Polonia, afortunadamente en la Comisión, el Parlamento ha aceptado el reglamento que ha propuesto la Comisión, el Consejo ha aceptado el reglamento que ha propuesto la Comisión y con algunas enmiendas parece que la cosa va a salir adelante. Y debería salir adelante, y yo creo que nuestro objetivo es transmitir a la sociedad, al consumidor y sobre todo al agricultor, es que si no nos dejan trabajar con esto, estamos perdiendo competitividad, porque no hay manera de distinguir, como ha dicho María, una cosa que está en el proceso natural, que se hace por proceso natural, o que yo lo haya hecho en laboratorio, porque es muy simple, muy fácil y muy barato, con la diferencia de diferentes especies. Entonces, claro que es más sostenible, claro que vamos a aprovechar más la biodiversidad, porque a nosotros nos van a poner la soja de Argentina, no va a haber un alimento etiquetado, modificado con CRISPR, porque no se va a regular porque no hay manera de distinguir si se ha hecho así o se ha hecho allá. Entonces, la posición como consumidores, como investigadores, como sociedad, es que necesitamos eso para no perder competitividad. Primero las empresas, que es en principio a quien yo estoy representando, pero como sociedad, los agricultores, estáis perdiendo competitividad porque hay mucho conocimiento que se va a explotar por otros, pero nosotros, igual que nos traen los coches de China, nos van a traer la comida de Argentina, de Chile, de África. O sea, el mapa es abrumador. Es solo, incluso yo creo que es una de las ventajas que yo me voy a mojar del Brexit, que o sea, Inglaterra lo tiene regulado. Entonces, tiene que salir adelante en Europa porque hay un conocimiento que no estamos aprovechando y que va a dar soluciones. O sea, sabéis la Agenda 2030. Vamos, o sea, cada vez tenemos menos compuestos para resistencia a enfermedades. Si sabemos silenciar el gen que da la tolerancia o la resistencia, hay mucho conocimiento, pero falta de aplicarlo. O sea, es compatible totalmente con la Agenda 2030 y compatible con una agricultura más sostenible. Gracias, señor Domínguez, cuando quiera. Bueno, pues yo es que primero, pues gracias por invitarnos y gracias por venir también como patrocinadores y venir a esta vuestra casa y sobre todo muchos que son amigos y han sido compañeros en cita de investigación y nos hemos cruzado también en otras partes. Y hay un tiempo, una cosa que de estos 7 que llevamos ya con Carlos trabajando en este tema y que redunda en casi todos los debates que estamos en el mundo agrario. Y hay 2 cosas que han cambiado. Y yo sí me voy a basar en la teoría de la relatividad, pero no lo voy a hacer desde el punto de vista de eso, sino que lo que ha cambiado es la velocidad del cambio. Las cosas están cambiando muchísimo más rápido y queremos aplicar un modelo
que sobre todo me va a basar en los los últimos 50 años, en la intensificación del mundo agrario, porque hasta entonces casi estábamos como los romanos, aunque ha habido selección genética, estábamos haciendo selección, quiere decir, desde que el hombre es hombre y empezó, se está trabajando en genómica y demás. Hay una cosa de tiempo que el sector agrario tendremos que ver, que hoy los cambios y la adaptación ya no es como hace 20 años. Cuando yo conocía los tempos que he estado trabajando en el CITA para obtención de vegetales, cómo se ha ido aplicando y cómo eso se ha ido transformando en un negocio para que podamos aplicarlos en nuestras zonas, en Fagara o en y esto, o nos vamos a buscar modelos que rompamos con una velocidad y nos adaptemos a esa velocidad de cambio, o siempre llegaremos tarde. Eso primer tema. Y otro tema es el tema manido de la sostenibilidad. Nada es sostenible, y cuando hablo sostenible yo hablo desde el punto de vista medioambiental, económico y social, por las tres facetas. Y hablabas del ámbito del agricultor, de su economía, pues que en una economía no se va a quedar ninguno en el mundo agrario, pero el ámbito es que nada es sostenible si no es viable. La sostenibilidad no es más que, y vuelvo a hablar de tiempo, el largo plazo de la viabilidad. Con lo cual, bien. Y luego un tema, diferenciar entre lo que es curiosamente, hay cosas curiosas y normalmente los medios están muy avanzados en temas de potencialidad de cultivo, pero tenemos que tener siempre una visión de cadena, de sistema. Si voy a tener proveedores para que me vendan plantas, voy a vender mi producto, y cada vez la necesidad de que cualquier proyecto solo sea viable si lo analizamos desde lo que llamamos de sistemas agroalimentarios, no desde el punto de vista solo de la producción o solo de la economía de la producción. Yendo un poco a ti, la falta de agricultores también nos hace caer bodegas, pero también gente que vende maquinaria al sector agrario, con lo cual o lo enfocamos desde el punto de vista del sistema agroalimentario, porque si no la generación de valor real no existirá si solo lo miramos desde el punto de vista productivo. Nosotros hemos tenido experiencias, yo me acuerdo de los años que sería el 98, con el ámbito de la moda del avestruz, con el ámbito de las curiosidades por ejemplo, en cultivos de aromáticas tenemos potencialidades que nunca se rompen porque no las vemos desde el punto de vista del sistema. Todo el tema de las harinas ecológicas, de los créditos de carbono, como no veamos un sistema y hagamos que esa viabilidad y sostenibilidad global, económica, social y medioambiental se vea, pues no. Porque a veces los modelos, y lo que nos pasa en el ámbito de la genómica, es que hemos tenido una creación en los últimos 50 años que no tenía criterios medioambientales, por lo cual nos ha salido unas cosas que no responden a eso. Pero bueno, era hablar de tiempo y velocidad del cambio y capacidad de adaptación. Y de cultivos emergentes, no sé si también en particular conocidos como especies infrautilizadas o olvidadas, y no sé si, y aquí pido ya que participen ustedes cuando quieran, con lo desean, primero con lo que ustedes han aportado en esa intervención inicial, y también, bueno, pues con otros temas que vamos a sacar. Hablamos de cultivos que presentan una diversidad genética y características agronómicas que les permitan adaptarse mejor, estos cultivos emergentes, a esas condiciones extremas. Y aquí hablaríamos también del suelo, señor Isla, esos suelos pobres en nutrientes, suelos salinos o climas áridos, también, señor Campanales. No sé si los hace especialmente atractivos para los cultivos emergentes. No sé, por empezar, empiezo yo. Bueno, cuando quieran y cuanto... Realmente en ganadería y agricultura cada problema necesita de una solución, ¿vale? Es decir, no hay una solución que valga para todos los problemas, ¿no? Pero sí que estamos dentro de las directrices que nos están marcando, por ejemplo, el tema de porcino y tal, el tema de las deyecciones, lo que es la carga económica para la gestión de las mismas y tal. Hace 2 años hicimos un CEDETI, no nos lo aprobaron, porque es lo que tiene preparar un proyecto, que a veces que sale y a veces que no, junto con Fertinagro y Bonaria. El micrófono, por favor. Junto con Fertinagro y Bonaria preparamos un CEDETI en el cual dábamos una solución a la gestión de los purines, creando una laguna verde al lado de lo que es la explotación ganadera, en la cual todos los lixiviados los tirábamos a la línea en el vegetal, las chumberas lo absorbían y luego generábamos un sustrato que era un
podríamos hacer un compost con el estiércol o podría ser una aportación de un nuevo nutriente. Es decir, ¿qué conseguíamos con esto? Pues minimizar costes que ya están implantados. En temas de avicultura, el tema de lo que es este tipo de plantas, hoy en día la avicultura, lo que es extensiva, lo que es la avicultura campera que se llama, tiene un orden de unas hectáreas por animal o cada 10.000 animales 2 hectáreas. Ya hay un marco en el cual tendría que generarse un sustrato suficiente como para compensar las mermas de conversión que tiene el ganado, ¿no? En todas estas líneas nosotros hemos ido hilando hilos, lo que se está haciendo por otras zonas del mundo, y el tema de las cactáceas, como tienen esa capacidad de producción sin agua y aprovechando tierras áridas, que muchas veces estas explotaciones están en una zona que no tienen un recurso hídrico, pues las hace muy competitivas. Por eso estamos en desarrollar. Y en tema de biotecnología, nosotros, por ejemplo, que producimos ácidos lácticos para mejorar lo que es la dieta del animal, la capacidad de sustrato con nada de tierra es un potencial que no lo podemos dejar pasar. Quien quiera puede simplemente acercarse al micrófono y dejarnos su opinión. Yo creo que está muy claro el tema de la mejora genética, que hay que avanzar en ese tipo de trabajos, que la tecnología está, los conocimientos están, y que combinando especies y con diseños agronómicos apropiados se puede llegar incluso a transformar el secano que ha salido antes nombrado. Desde la Universidad de Huesca sé que incluso se han hecho estudios también en tema de tolerancia a la caliza activa, salinidad, y cultivos como el almendro y el olivo se pueden adaptar perfectamente en Aragón. Hay mucha superficie de secano y ese sería uno de los grandes retos que se podrían hacer. Aparte de lo que es el tema del regadío, efectivamente se han transformado muchas hectáreas de regadío en Aragón. Y ahí habrá que trabajar en otro tipo de cosas como el tema de los insumos y de la sostenibilidad de esos regadíos y del medio ambiente, pero vamos, que el reto es grande. Vete a acercarse al micrófono y... Yo, volviendo al tema de los frutales, obviamente la renovación del material vegetal es muy importante y cada vez más necesario, porque estamos viendo que con las variedades que disponemos ahora no es suficiente para los retos actuales y, como decía antes, los retos del futuro. La renovación de variedades pasa, por supuesto, como comentaba María o María José, por la mejora genética, el obtener variedades diferentes y mejores de lo que tenemos ahora. También pasa por traer de otras zonas variedades que no se cultivan aquí y en otros sitios sí. Y también, pues como el ejemplo de la chumbera, intentar importar cultivos que no existen aquí. En el CITA tenemos un proyecto muy bonito, estamos tratando de ver cómo se adapta una especie frutal nueva, el paupau, que es la especie asimina, es de la familia de las chirimoyas, pero su origen está en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. O sea, no es ni tropical ni subtropical. Y podría tener un potencial aquí. Esta puede ser un ejemplo de otras muchas. Llevamos 4 años cultivándola experimentalmente en una colección pequeñita en la parcela experimental del CITA, pero el año pasado ya tuvimos la primera cosecha. No creo que esto sea la solución para sustituir las 40.000 hectáreas de fruta dulce que podemos tener en Aragón, pero sí, además de tener un reservorio de variedades nuevas y diferentes a las que tenemos ahora, también es importante hacer esfuerzos por diversificar. A lo mejor en un cultivo anual es más fácil diversificar, en frutales es más difícil, pero debemos tener esa puerta abierta para tener herramientas cuando lleguen los problemas. Bueno, siguiendo un poco, ya que estamos en la investigación básica también, nosotros tenemos 2 estrategias, así a grandes rasgos. Una más concreta, tenemos una línea de investigación de mejora de sorgo, porque el sorgo ya es una especie con más tolerancia a la sequía y que tiene una gran importancia para alimentación animal. También hay voces que dicen que acabaremos también nosotros comiendo sorgo en lugar de maíz, porque tiene mucho menos requerimiento de agua. Y no solo, y partimos ya de esta mayor tolerancia que tiene, sino también estamos mejorándolo. Entonces,
aquí también dejo la oferta de que son ese tipo de acciones, de que si hay alguien interesado en colaborar para luego hacer pruebas de campo, nosotros siempre estamos abiertos. Y quizás lo que tenemos que mejorar es el canal de comunicación para que ese contacto sea fácil. Y la otra es a nivel de investigación más básica, relacionada con nuevas variedades, pero basándonos en lo que llamamos los familiares silvestres. Es decir, a nivel de mejora genética sabéis que es conocido, ¿no?, que las plantas que nos comemos vienen de unos ancestros que no tienen nada que ver en características, sino que han ido mejorando para producir al final el fruto que nos interesa. Y en este proceso de mejoramiento se han ido perdiendo características que a lo mejor son claves para adaptarlos al cambio climático. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es coger estos familiares silvestres, caracterizar cuál es su genoma y aprender de ello para ver si podemos hacer una transferencia de estas características mucho más puntuales a la especie comercial. Entonces, son estas líneas, variedades nuevas, pero también entender cómo funcionan las variedades silvestres. También tenemos colaboraciones con bancos del centro de Asia, instituciones del centro de Asia, como por ejemplo Uzbekistán, en la que tiene un gran reservorio genético de variedades silvestres y bueno, es entender cómo funcionan para hacer uso de ello. Pero primero el señor Isla había pedido la palabra o señor usted, señor. Únicamente señalar que me ha alegrado mucho escuchar de Michel lo que has comentado, porque lo de la chumbera es cierto. Yo tengo un libro de hojas de divulgación técnicas de hace muchos años y recuerdo haber visto esa hoja y realmente desconocía completamente que se estuviera intentando, sino cultivando chumbera aquí al lado, ¿no? Y creo que es importante señalar el trabajo que están haciendo muchos agricultores que son, pues, de alguna forma visionarios en muchos territorios, pues probando especies. Por ejemplo, pistacho. Hace 10 años en Aragón no había prácticamente pistacho. Ahora yo creo que hay unas 1.400 hectáreas de pistacho plantadas. Se decía, ¿qué se puede plantar? ¿No se puede plantar? Bueno, el caso es que en algunos sitios parece que está funcionando. No digo que sirva para todas las condiciones, ¿no? Pero que en cualquier caso el papel de los agricultores, especialmente agricultores que pueden estar, pues, más formados, más inquietos y algo más formados, creo que es fundamental para que la agricultura siga adelante y que se pueda mantener una actividad agraria en muchos territorios. Dejando también, creo que siendo importante, que en el caso de cultivos leñosos es muy importante, pues, el tema de la investigación local de adaptación, porque lo que sí que es frecuente ver es fallos muchas veces de plantaciones de ciertas variedades que no se adaptan a unas zonas, se piensa que se van a adaptar y claro, eso genera mucha frustración a los agricultores después de varios años de poner una variedad, ver que no le funciona, se le está helando, a veces falta información y los centros de investigación, pues bueno, tampoco pueden llegar a todo. En muchos casos parte del juego está en el fallo y error y fracaso, ¿no? Error y acierto, ¿no? Pero en cualquier caso que creo que es importante que estas iniciativas, pues bueno, en la medida posible, que los centros de investigación estamos abiertos normalmente a hablar, ¿no? Estamos colaborando ahora con el CITA, con Anabel Garcés. Estamos abriendo un proyecto. Lo que pasa que cuando tienes un San Benito como catálogo de especie invasora que sobrevuela sobre encima del proyecto, el tema de pedir permisos, los lastres burocráticos, el día a día, porque yo entiendo que una especie invasora pues tiene una motivación y un plan de gestión. Micrófono, por favor, sobre todo, acérquese y un plan de gestión, micrófono. pero si el Miteco no nos da un plan de gestión, nosotros lo podemos aportar en este momento. Eso sí, que nos dejen cultivarla, que nos dejen ser competitivos y desarrollar todos los tipos de estudios, porque a nivel científico el tener un sustrato tan competitivo para el tema de la biotecnología, para lo que es proteínas unicelulares y tal, muchas veces este tipo de alimentos se están dejando de desarrollar, porque desarrollar un sustrato que nos haga ser competitivo el desarrollo económico del producto final, pues lo hace ya inviable económicamente. Y al valorar lo que son los costes reales de este tipo de sustrato y la eficiencia que da, pues nos da ilusión, ¿vale?, para desarrollar cantidad de líneas de trabajo. Señora Rubio. Sí, bueno, yo voy a seguir también en temas de investigación y con ejemplos concretos que estamos aquí haciendo en Aragón. O sea, nosotros hacemos mejora genética, también hacemos mejora genética de portainjertos. Si a mí me dejan modificar un carácter de la raíz, los genes de sequía, o sea, algo más sostenible que hacer las plantas más tolerantes o más eficientes en el uso del agua, porque yo creo que si hay mucha sequía no vas a producir mucho, pero sabemos qué genes
insisto, hay mucho conocimiento, genes que son los que le hacen a la planta ser más eficiente en el uso del agua. Nosotros hemos estudiado eso en especies silvestres emparentadas con el almendro, plantas que se trajeron de Afganistán en el año 75, que están en la colección de germoplasma del CITA y que son almendras amargas. Yo no la puedo utilizar en mi programa de mejora genética para hacer una almendra amarga, porque yo no puedo perder lo que he ganado en muchos años de mejora, pero sí que la puedo introducir a un híbrido almendro melocotonero que es el Garnen, que es una obtención del CITA, que es investigación en Aragón, y yo tengo cruzamientos ahora de almendros por melocotoneros, que son obtenciones del CITA cruzadas con bucárica, con curámica, que efectivamente solo ver de dónde vienen ya son plantas que están más adaptadas. No, esa mejora genética ya tenemos individuos que tienen esos 3 genomas. Tengo que esperar, validar. Si nos dejan utilizar esas técnicas, nosotros ya sabemos qué gen tenemos que modificar. Imagínate que al RUPAP20 le toco algo y le digo, pues tu peor problema, que es no ser eficiente en el uso del agua, te lo modifico. O sea, insisto, la única manera de explotar toda esa biodiversidad es utilizando todas estas herramientas genómicas llevadas a la práctica, porque el conocimiento lo tenemos de los bancos de germoplasma, caracterización de especies silvestres, y la única manera de explotar toda esa biodiversidad y sostenibilidad es utilizando estas herramientas que yo, si os pongo un campo en Calanda con este híbrido, que me injertas melocotón, la raíz es algo que va a tener un carácter, digamos, que tú no conoces, pero lo que te vas a comer, no, o sea, no estoy modificando el melocotón ni siquiera, que pueda ser. O sea, hay muchos pasos y estamos perdiendo, la agricultura está perdiendo competitividad en Europa. Y es súper importante que nos dejen utilizar esto. Les pregunto también a todos, porque nos van llegando también preguntas cuando la gente se va inscribiendo, acude presencialmente. Si no, lo que decimos, bueno, pues nos sigue a través del podcast, pero sí que quiero responder a esas preguntas. Y muchos, no voy a ser tampoco, voy a picar de soberbia, pero sí 3 preguntas han estado relacionadas con cómo se adaptarían o cómo se pueden adaptar estos nuevos cultivos a las plagas y a las enfermedades. ¿Cuál sería la adaptación? Y en este momento, también les pregunto a todos, por su experiencia, ¿qué les podemos responder a aquellos que se plantean y tienen ese miedo? Bueno, o sea, básicamente sabemos que las plagas no tienen bueno, hay de todo, ¿no? Pero en general hay una compatibilidad entre la planta que es infectada y el patógeno. ¿Y por qué hay esta compatibilidad y no un patógeno puede infectar todas las plantas? Pues porque hay un reconocimiento entre ellos. Es como la llave y la cerradura. Una llave no abre todas las cerraduras, pues un patógeno no infecta todas las plantas. Si nosotros conocemos cuál es la forma de la llave, cuáles son los puntos claves de la llave, podemos modificarla de tal manera que ya esa llave no entre en la cerradura, que la cerradura sería el receptor de la planta. Esto es un ejemplo. Y es quizás uno de los más, es como uno de los caracteres como más fáciles. La sequía es mucho más compleja, pero el reconocimiento patógeno planta receptora es a nivel molecular llave cerradura. ¿Más llaves? ¿Más cerraduras, señor Isla, señor Rodrigo, señora Rubio? Sí, los genes de resistencia son los genes R y en las plantas es una familia de genes. O sea, insisto, ese conocimiento lo tenemos y estudiando el patógeno con las mismas técnicas se puede... O sea, la única manera, si no tenemos productos en Europa con la Agenda 2030, si sabemos hacer plantas más tolerantes a herbicidas, a enfermedades, es más sostenible y más barato económicamente, porque yo claro que estoy con la sostenibilidad económica, por eso la gente se viene aquí a cultivar ahora almendro, porque no tiene las mismas plagas que en Portugal. Bueno, sí, yo creo que las especies... El micrófono, por favor. Las especies depende, claro, es una especie que la chumbera, por ejemplo, pues probablemente nadie tendremos ni idea los problemas que va a poder tener, habrá que verlos seguramente una vez que se plante y que pase unos años. Otras especies, pues soja, decimos que no se cultivaba, se cultiva. Podemos prever qué tipo de patógenos van a actuar sobre la soja porque está cultivada en muchas partes del mundo, y lo mismo pues con el almendro, con el pistacho. El almendro es de aquí, pero bueno, el pistacho no es tan habitual, no era tan habitual en Aragón, pero ya se conoce posibles plagas y enfermedades, con lo cual, digamos, es más fácil prever y hay más herramientas probablemente disponibles, tanto agronómicas como de productos, para controlar las posibles plagas, ¿no? Pero en cultivos
muy diferentes, pues como la chumbera o la especie que has comentado, Rodro, el pau pau, pues claro, probablemente pues, es más difícil, ¿no? Pero bueno, eso tampoco debería frenar un poco el ensayo de especies que potencialmente tengan posibilidades de cultivarse, pero sobre todo de tener un mercado, porque al final, es decir, algo se cultivará si hay un mercado. Los agricultores producen de lo que se demanda. Entonces, si hay una demanda, el agricultor se moverá hacia esos productos. Es decir, le costará más o menos en función de la tecnología. Eso mientras queden agricultores, como has comentado tú. Efectivamente, cuando se introduce un nuevo cultivo o incluso una nueva variedad, es muy difícil prever cómo se va a comportar frente a plagas y enfermedades. En algunos casos extremos, como el que he comentado yo antes del pau pau, posiblemente sus plagas específicas de su centro de origen aquí no existen. Pero eso tampoco es garantía de que no vaya a tener problemas en el futuro. Es simplemente un aspecto más dentro de un tema muy complejo, pues a tener en cuenta cuando se introduce un nuevo cultivo. Esta misma semana, antes de ayer, tenemos un ensayo de cerezo en Caspe, justo entre Caspe y Chiprana, y camino por el camino de las fincas, me sorprendió ver, no lo había visto nunca en Aragón, en mitad de una plantación de cerezos, una fila de naranjos. Yo conocía naranjos, yo tengo un naranjo en mi huerto, conozco algo, pero no enfocado casi a plantación como lo vi. Y es de esperar que un naranjo no tenga los mismos problemas que pueden tener en Valencia, o sí, pero es muy difícil de prever. Son unas condiciones tan diferentes. Entonces hay que estar alerta, por supuesto, y cuando sea necesario, pues como ha comentado Ramón, hay herramientas de ese cultivo en otras zonas pues, que se pueden importar o se pueden adaptar, pero a priori predecirlo es muy complejo. ¿Algo más que añadir? Si no, seguimos avanzando porque también con más datos, ahora mismo 2/3, al final se trata de que el agricultor tenga el beneficio y que evidentemente el beneficio del agricultor venga de que, bueno, pues los consumidores puedan beneficiarse de él. También con datos, ahora mismo 2/3 de los alimentos que se consumen en el mundo provienen solo de 3 cereales, trigo, arroz y maíz, cultivos básicos, representan el 60% de la ingesta calórica mundial y que no proporciona además todos los nutrientes esenciales para la dieta equilibrada. Estos nuevos cultivos, estos cultivos emergentes, y luego hablaremos a través de la adaptación, van a servir, van a paliar o van a ayudar, entiendo que sí, a paliar la población del planeta que continúa creciendo, cada vez es más gente la que necesita alimentarse. ¿Es el camino sí o sí? Yo lo que quiero decir que me he olvidado antes es que estas técnicas es una cosa que no podemos dejar escapar, pero no es la única herramienta que necesitamos. Necesitamos una visión integral, como se ha dicho hasta ahora, a nivel de sector, de todo el sistema agrario, que incluye también el conocimiento que está en el agricultor, es decir, ellos cómo manejan los cultivos, o sea, hay que integrar todas las estrategias. Entonces, respecto a esto que planteas es lo que se llama el enriquecimiento de los alimentos. Lo podemos conseguir a través de nuevos cultivos, pero también podemos coger estos cultivos. De hecho, el Golden Rice es un gran ejemplo de enriquecimiento en vitamina D, modificarlos para que produzcan aquellos micronutrientes que son esenciales para la salud. Con lo cual, tendremos los mismos cultivos, pero enriquecidos. Son las dos vertientes. Enriquecimiento y nuevos cultivos. Sí, bueno, un poco en la línea, que eso no es nuevo, el enriquecimiento. El micro, señor Isla, por favor. Sí, hay cereales que también se han enriquecido en zinc, si no recuerdo mal, y en otros nutrientes que son más bajos, con contenido más bajo y que pueden ayudar pues, a mejorar la calidad. Evidentemente siempre será necesario distintos. Cuanto más alimentos y más productos tengamos como base alimentaria, pues más segura será la alimentación o más resiliente, que se dice ahora, ¿no? Con menos probabilidades de que haya problemas. En el caso, esto es un tema cultural de los 3 grandes cereales, cada uno en un continente, básicamente, han sido los que han predominado. También ha sido así porque el esfuerzo de mejora que se ha hecho en esas especies ha sido infinitamente más importante que el que se ha hecho en otras especies. Pero bueno, también es verdad que probablemente eran especies que tienen una capacidad productiva y adaptativa más amplia que otras especies, ¿no? Pero, bueno.
Yo en el cultivo este que estoy aquí comentando, el tema de los sustratos que aporta este tipo de cactus, lo que es la chumbera sin espinas, hay que puntualizarlo porque no tienen espinas. En México, por ejemplo, hay mucha experiencia en producir proteína unicelular. Trituran lo que es la pala, le siembran unas levaduras, hay una aportación de nitrógeno y sustituyen de las dietas la soja. Es decir, a partir de un almidón con un sustrato correcto, bien mineralizado y tal, sustituyen lo que es la soja en la aportación de lo que es las dietas de los animales. Hemos de pensar que en lo que es la ganadería intensiva, las grandes producciones de leche están gestionando una cantidad de toneladas, miles de toneladas en stocks de silo, porque eso complementa el 70% de su dieta normalmente. El tener una disponibilidad de un producto verde que suplementa esa necesidad de estocaje hace que una ganadería mucho más humilde, más familiar, con menos recursos económicos para invertir cientos de miles de euros en la gestión de ese stock, tenga capacidad de producir una dieta de calidad y suministrarla diariamente a sus animales, porque en un clima cálido hemos de pensar, un clima mediterráneo, la chumbera crece todo el año menos dos meses a lo mejor de invierno, ¿no? Pero puede hacer hasta 2 o 3 vegetaciones de lo que son las pencas, las palas, como lo queramos decir. Y valorando estas toneladas, hasta 400, 500 toneladas por hectárea. Eso aporta una disponibilidad de alimento que, para salvar lo que es la eficiencia que comentábamos del día a día del agricultor, que hoy existe, no el que habrá en el futuro. En 2 o 3 años sacar estas producciones y equilibrar lo que es la economía familiar gracias a tener un sustrato competitivo es un objetivo uno, ¿vale? Porque todas las reivindicaciones que tenemos tienen que tener una acción de poderlas desarrollar, ¿no? Porque si no todo se queda en papeles y buenas intenciones y al final el día a día de las experiencias de nuestro entorno es lo que nos tiene que hacer fuertes. Yo, Carlos, si me permites, me gustaría lanzar una pregunta a los compañeros de los centros de investigación que echan en falta, aparte, porque al final la conclusión de todo esto es que el tema de la mejora genética es muy importante para esta evolución que está habiendo en la agricultura, los grandes cambios que están habiendo. ¿Qué es lo que echan en falta? Bueno, yo creía que había sido un poco clara. Lo que se echa en falta es la regulación. O sea, aparte del tema legislativo. El conocimiento, es que el conocimiento avanza a pasos agigantados. O sea, es falta de regulación. O sea, a ver, no sé si sirve este ejemplo. Nosotros hemos estado en una feria y viene una empresa argentina, por no decir, claro, porque parece que Estados Unidos, China, o sea, Argentina te dice, oye, dame la planta y el gen que yo te lo modifico. Y le digo, sí, modifícalo y tú lo vas a comercializar en tu país, que te dejan hacerlo. Estamos perdiendo competitividad, falta la regulación, el conocimiento, conocimiento científico, creo que estamos, o sea, el conocimiento ha seguido avanzando. Entonces, este es un poco el mensaje, ¿no? Yo voy a añadir el factor aburrido siempre y mundano de la ayuda económica. Bueno, sí. Básicamente, es decir, estamos en un país que estamos a la cola de la Comunidad Europea en inversión e investigación. No llegamos al 1% ni de lejos, cuando era uno de los pactos que había. De hecho, por ejemplo, en Cataluña, que lo tengo todavía más reciente, había un compromiso de llegar al 1% del Producto Interior Bruto para el 2030 y lejos de ello parece que estamos incluso reduciendo, estamos en un 0,6. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues pérdida de talento. Cuando hemos formado a los investigadores y están en su fase que podemos recoger los frutos, pues se van. Básicamente porque no los podemos retener, porque tenemos estudiantes, y ahora, lo siento, me voy a aprovechar para hacer tenemos estudiantes de doctorado que están con unos sueldos de 19.000 euros al año. Claro, o sea, estamos hablando con nuestros jóvenes que empiezan con 23 años, 22 años a hacer el doctorado con esos sueldos que en Barcelona pues no tienen que compartir habitaciones. No piso habitación. No comparten ni piso, bueno, comparten habitación prácticamente. Comparten pisos, perdón, gracias por la rectificación. En Barcelona tienes el complicado. Pero bueno, podría ser también que compartieran habitación. Claro, es una precariedad y después muy poca eficiencia. No puede ser que estemos formando personal, que tenemos muchísimo talento,
los otros países recogen los frutos de lo que nosotros producimos y no los obtengamos para que produzcan para nosotros, que es... Porque al final una investigación no se hace ni en un año ni en 2 años, es una cadena y perder el conocimiento es un lastre para la eficiencia del sistema. Entonces, sí, necesitamos inversión y una planificación de la carrera investigadora en nuestro país. Señor Y Isla, hacer centro de investigación. Déjame. Perdón, vamos por centro de investigación. Señor Isla, también, Bueno, por la pregunta que le ha lanzado el señor Sarvise. Sí, yo además, los medios, bueno, es verdad que siempre puede haber más medios y depende del área en el que trabajes. Acérquese al micrófono. Puede ser más por crítico favor. o menos, ¿no? Quiero decir que yo reconozco que no me ha faltado financiación en los últimos 15 años, siempre hemos conseguido proyectos de investigación modestos, porque nuestro área es un área que tampoco requiere unos medios excesivos, que yo tengo un proyecto pues, de 100.000 euros y estoy 3 o 4 años con ese proyecto, ¿no? El problema de la retención de talento es cierto que existe. Yo como un poco crítica, o que creo que es necesario que los centros de investigación nos acerquemos más a la sociedad y al sector. Sí, creo que se hace un esfuerzo, pero a veces especialmente en áreas donde hacemos investigación aplicada, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una alimentación mutua de información, que cuando uno acude a foros o a cursos con agricultores, con empresas agrarias tecnificadas, pues se aprende mucho y realmente ves las necesidades y eso te ayuda a orientar un poco los siguientes proyectos muchas veces, ¿no? Y a tratar de dar respuestas. Digo, evidentemente, cuando hacemos una investigación, claro, cuando haces una investigación para 10 o 15 años, pues bueno, el enfoque es distinto, pero en este caso es importante que los centros, yo lo reconozco, creo que tenemos que pensar más en las necesidades reales del sector, que a veces no son fáciles de obtener, porque a veces uno te dice una cosa, otro te dice otra, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte, también por el sector, de acercarse, de capacitarse un poquito más, de mejorar, pues para ser capaz de entenderlo, porque a veces hay un tema de comunicación que es complejo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso los centros tenemos una responsabilidad y la dirección de los centros, porque al final los centros a veces tienen recursos y hay que orientarlos de una manera o de otra, a un departamento o a otro, a unas líneas o a otras. Y a veces esas decisiones son muy importantes para el futuro. Es decir, la investigación que hará en el CITA o en Aula D en los próximos 20 años depende de qué perfiles nuevos de investigadores se adoptan ahora mismo. Quiero decir, entonces, bueno, pues a veces hay líneas que parece que son muy importantes en un momento determinado. Ahora la inteligencia artificial, que no digo que no lo sea, ¿no? Pero bueno, es decir, y se apuesta mucho por unas líneas y si te equivocas de caballo ganador, pues puede ser un fracaso a medio plazo o al menos no tendrá resultados que uno espera, ¿no? Entonces la dirección adecuada y de gente pues, que tenga capacidad entre todos de ver un poco el futuro, creo que es, o de prever cuáles van a ser las necesidades, creo que es importante. Por su parte, señor Rodrigo, también, como Sí. miembro de un centro de investigación. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Quiero añadir también que por supuesto hay que mejorar las condiciones de los investigadores jóvenes, de la financiación de proyectos, pero también hay que poner en valor la labor del investigador. En el CITA, aprovecho pues, para hacer aquí el llamamiento, seguimos luchando por conseguir una carrera científica que permita, no sé, poner en valor la labor del investigador y también incentivarlo. Eso también está provocando una fuga de talentos. Nosotros lo conocemos mucho en el CITA. En los últimos años, yo no sé cuántos investigadores se han ido al CSIC, por ejemplo, y es porque las condiciones no solo económicas, sino de reconocimiento son mucho mejores. Y eso pues es una falta que yo espero que se pueda resolver en los próximos años. Por ir cerrando, señor Domínguez, había pedido la palabra el señor Domínguez. Sí. Por ir cerrando también el tema, llevamos una hora y me gustaría... De los centros y por rápido y por alusiones como antiguo becario, soy de los formados en el mundo de la investigación, becario de Linía, y me tuve que ir del mundo de la investigación, me tocó luego volver a ser director de un centro de investigación como es el CITA. Yo pienso que el gran problema es que no tenemos un plan estratégico del sector agrario. Porque si tendríamos todas las piezas de los que tendríamos que estar en el sistema, no existe una visión cómo queremos que sea el sector agroalimentario aragonés en 2030 o del 2032 o España, y qué piezas había que tomar y qué tenemos que hacer por investigación y qué tenemos que hacer por transferencia. Por mi rol también de elemento de 25 años trabajando la transferencia y sobre todo con vosotros, con los investigadores en el ámbito de transmisión a los agricultores, hemos machacado todos los sistemas de transferencia que existían, buenos o malos, desde la extensión agraria
a lo demás. Y no estamos creando elementos del poco, bueno o malo, que es muy bueno el conocimiento que tenemos, de aplicarlo a la realidad de modelos viables y estratégicos. Porque si no, a veces nos encerramos o en el modelo matemático que aplicamos a analizar o en lo que está trabajando. Y después en el ámbito de tiempo, en el ámbito de los leñosos, es que desde que se puede poner a viable una plantación, una variedad, desde cuando ellos empiezan a trabajar es que son 20, 25 años, pero cuando nos viene aquí a los bancos los proyectos de inversión, que está llena otros 20 años, porque claro, esto es cómo será el mercado de la almendra dentro de 20 años, ver si va a sacar dinero para devolverme el dinero a mí, porque ese es otro tema importante y sobre todo para que subsista tu explotación en este sentido. Con lo cual, es que estamos en un tiempo que el tiempo o nos ponemos a hacer herramientas y visión común de una estrategia, o si no, todos vamos, la investigación vamos por un lado y somos endógenos, los agricultores por otro, la industria agroalimentaria por otro, y cada uno mirando sus intereses y los gobiernos y la regulación por otro. Daría sin duda para otro debate, pero quiero cerrar, pero muy rápidamente porque Muy quiero cerrar rápidamente. y no centrarlo en la Creo que investigación. hay que hacer más eficientes los proyectos de colaboración público-privada. Los públicos son eficientes, hay empresas privadas que meten mucho dinero, pero las herramientas que tenemos ahora nuevas de público-privada tenemos que ser más eficientes y ahí está la comunicación. O sea, la empresa que quiera soluciones también tiene que invertir en I+D. Y esta mentalidad no la tenemos que tiene el anglosajón. Plantearemos un debate en ese sentido, esa colaboración público-privada y también en esa situación que viven los centros de investigación. Nos preguntan, tenemos ahora mismo, llevamos 1 hora y 6 minutos, vamos a acabar a la 1:30, como hacemos siempre. Más preguntas que están relacionadas con el estrés, con la adaptación. Hemos hablado antes de las plagas, también estos nuevos cultivos, ¿cómo se adaptarían al estrés? Nos han preguntado por el estrés abiótico, pero ¿cuál es la adaptación que tienen también al estrés? Y luego hablaremos del estrés del agricultor a la hora, señor Campanares, de poner en marcha el proyecto, el estrés que sufre también. Pero comencemos con el de los cultivos. Bueno, pues yo me remito otra vez al ejemplo del sorgo. Es decir, es una planta que tiene ya por su origen está más adaptada a condiciones de estrés hídrico. Entonces, cualquier estudio que se haga con ella, cualquier mejora, pues tendrá un impacto en su productividad. La chumbera también es lo que se ha comentado, es decir, que sí, que claro, que se trata de identificar aquellos cultivos que no los tenemos aquí, que crecen en condiciones de más estrés hídrico y mirar cómo o podemos transferir esos mecanismos a nuestras especies o directamente mirar si los podemos cultivar aquí. ¿Esa adaptación al estrés? Yo vuelvo a los frutales. El desarrollo del fruto no es solo de flor a fruto, que es lo más evidente. Coincide con la maduración del fruto de la cosecha anterior, comienza la diferenciación floral de la futura flor y del futuro fruto. En realidad son 12 meses, es todo el año lo que tarda un fruto en completar su desarrollo, y todos los factores externos que ocurren en torno del árbol pueden afectar negativamente a la siguiente cosecha. Y en ese sentido, todo el tema del cambio climático, el calentamiento global, realmente en el ciclo del árbol frutal de clima templado, como los que tenemos aquí, pues se ven afectados. Lo que ocurre, las olas de calor, aparte de poder disminuir la calidad del fruto que está en desarrollo o a punto de cosechar, puede provocar ya anomalías en la flor, que ya no se puede solucionar, no hay tratamientos que lo puedan arreglar, porque esas anomalías se van a ver en floración y van a impedir que el fruto se complete su desarrollo. En invierno, lo he comentado ya, la falta de frío es quizá el factor que más amenaza el cultivo frutal en nuestras condiciones. Pero luego, el aumento de temperaturas en floración también puede afectar a la polinización y, por supuesto, luego lo más evidente, las olas de calor en verano, que pueden dañar el fruto en desarrollo. Y con todo y con eso, por su experiencia, ¿qué les podemos aconsejar también a los agricultores que ahora mismo se estén planteando también el apostar por alguno de estos cultivos? Yo termino ya. ¿Sí? Yo el consejo que les doy siempre es que estén alerta, porque lo que ha funcionado hasta ahora puede no funcionar en años venideros. O sea, si 2 variedades han coincidido en floración durante toda la vida de la plantación, no se puede asegurar que eso vaya a pasar el año que viene. Si viene un invierno templado, a lo mejor la variedad que es más exigente en frío tarda más en empezar a florecer y ya no coinciden las dos
la floración de las dos variedades y eso puede provocar una falta de cuajado. Consejos concretos es muy difícil, salvo que hablemos de una variedad concreta, pero estar alerta y no confiarse en que lo que ha funcionado hasta ahora vaya a funcionar en adelante. Continuando con esas generalidades, esos consejos que se puede aconsejar. Luego le preguntamos por su experiencia personal, señor Campanales, también por el estrés que sufre o que ha podido sufrir cuando se ha encontrado que la chumera era una especie invasora, pero esas generalidades para, bueno, aquel que se quiera plantear precisamente esa adaptación de los cultivos al cambio climático y sobre todo el plantear un nuevo cultivo. ¿Qué le podríamos contar desde la parte científica que ustedes representan? Bueno, yo, si me dejas, voy a comentar un ejemplo concreto. ¿Recordáis en Cataluña hace dos veranos que decían vais a tener un riego de supervivencia? Lo recordáis, ¿no? Que el canal de la Segre, bueno, vais a tener vais a tener un riego de supervivencia. Pero al final las cosas cambiaron porque de repente en la primavera del 19, bueno, empezó a llover, ¿no? Y yo recuerdo estar en un foro y decir que los agricultores habían hecho mejor calidad de fruta porque, o sea, es decir, que el agricultor ya se adapta y observa. Y ese año había regado menos y resulta que la calidad de fruta que habían tenido era superior. ¿Sabes? O sea, ser un poco sostenibles con los recursos que se tiene, que yo creo que eso el agricultor sabe mucho. Y si es verdad que tiene que haber más diálogo, que no me lo has dejado decir en esto anterior. Tenemos que buscar métodos más eficientes de trasladar la investigación aplicada, la extensión no la tenemos, pero estos foros, o sea, tiene que haber más diálogo y nosotros también escuchar a los agricultores. Y cuando he dicho esto de la colaboración público-privada, es que para mí no son, o sea, son unas herramientas que tenemos ahora, pero las tenemos que hacer más eficientes, estamos aprendiendo. Pero el agricultor es que más resiliente que el agricultor, no. O sea, el agricultor sabe, entonces, bueno, pues si paga el agua más cara, pues ese verano, seguramente este año, estoy hablando de melocotón, pues este año, al año siguiente regalías menos, pues he ganado más dinero porque me ha dado más grados bris y he pagado menos litros de agua. Plantas a la sequía modificadas por CRISPR las están cultivando en Kenia y en Chile tienen un trigo ya modificado por CRISPR. O sea, el estrés abiótico de la sequía es complejo, pero ya hay plantas cultivadas y comiéndonoslas. Y yo no sé si van a entrar aquí. Entonces, el kiwi de Nueva Zelanda es menos sostenible que el que nos comamos en Asturias. Sostenibilidad económica y medioambiental, porque los barcos consumen gasol. O sea, soberanía alimentaria tenemos que tener. ¿Algo que añadir? Es que bueno, es lo que se comentaba antes, que al final las innovaciones y el impacto se consiguen cuando se contempla toda la cadena de valor. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos desde la investigación. Es cierto que en la jornada que tuvimos en el Ministerio la semana pasada, por primera vez tuve la sensación de no predicar en el desierto, cosa que fue como muy agradable. Y yo creo que la idea es que lo que yo identificaría es que los agricultores están en la primera línea, son los que tienen que hacer llegar sus necesidades a los estamentos con capacidad de apoyar las innovaciones que se generan en ciencia y diálogo y conseguir el canal para que podamos todos trabajar de la mano y crear estas sinergias y seamos eficientes. Señor Isla. Con lo cual es muy complejo. Sí, de acuerdo, lo que pasa es que los agricultores son poquitos, quiero decir, tienen una fuerza pues, moderada, ¿no? ¿Se puede acercarse un poco más el micrófono? Sí, que se lo pido, por favor. Bueno, es cierto que dices, pues, los agricultores son los que tienen que tratar de presionar pues, para que las políticas permitan el uso de tecnologías que claramente no necesariamente no son dañinas. Es más, se ha visto que no tienen por qué tener problemas. Pero es verdad que es un sector que está disperso, tiene poco peso poblacional y pues entonces eso hace difícil. Es decir, a pesar de que lo que tú dices, si, digamos, desde el estamentos científicos se hacen informes para tratar de que las administraciones, o la Unión Europea, básicamente que es la que marca las normas, faciliten ciertas tecnologías, pues es que es difícil saber cómo abordar ese choque, vamos, casi ideológico, diría yo, ¿no? Que hay para permitir, facilitar esas herramientas que no van a ser la panacea para todas las soluciones del agro, creo yo, pero sí que pueden ayudar una herramienta más a mejorar la foto general y el futuro que puede tener el sistema, ¿no? Yo hablo desde un momentito, perdón, desde el desconocimiento porque estamos en un centro de investigación.
Y no sé si esta campaña es a nivel nacional o solo es en Cataluña, pero una campaña que nos dicen, si yo no produzco, tú no comes. Entonces, no sé a nivel de números cuál es la población de los agricultores, pero es que su actividad es esencial para nuestras vidas, porque lo que hacemos cada día de manera ineludible es comer, y muchas veces 3 veces al día, ¿no? Entonces, si ellos no producen, nosotros no comemos, y yo creo que ahí está la fuerza. Se trata de hacer atractivo el sector primario. Desde el Colegio de Ingenieros se está intentando dar visibilidad con estos actos y estas ponencias también se hace, y hacerlo atractivo para que llegue la gente a un sector que está mecanizado, robotizado, con digitalización y que efectivamente nos da de comer a todos los días. Nos quedan 15 minutos y sí que le quiero preguntar, señor Campanares, por el estrés. Esos programas, Pues sí, primero, ¿cómo se le ocurrió y por qué decidió en su momento el qué le llevó a la chumbera? ¿Cuál fue el camino que llegó hasta decir apuesto por chumberas? Pues mirar al espejo de lo que hacen otros países que tienen problemas más serios que nosotros y ver qué recursos están utilizando y tal. Al final te basas en experiencias hay que viajar. Hay que viajar. Lo importante es no creer, no ser inconformista es una necesidad que tiene hoy en día todo agricultor. Necesitamos creernos cuáles van a ser nuestros planes de viabilidad para los próximos años, qué capacidad tenemos de desarrollo de las mismas. ¿Qué me genera estrés? A mí lo que me genera estrés es que la Comisión Europea haga una normativa para subvencionar producciones agrícolas para el tema del biogás en tierras áridas y altamente degradadas, y que el MITECO, que es su obligación, no haya propuesto ninguno. Esto me genera estrés. Que desde UAGA, que es el sindicato en el cual yo estoy de responsable sectorial, hayamos escrito cartas que no nos han contestado. Esto me genera estrés. Porque después que en el tema de los Next Generation y lo que es todas las inversiones que se van a hacer en placas solares, en aerogeneradores, en biogás, como energías renovables verdes, a los agricultores nos están considerando los caseros del solar, porque no cuentan con nosotros en nada. Sería de una mínima decencia que nos preguntaran si nosotros podemos competir para producir unos sustratos para el tema del biogás. No que el biogás se considere como que va a ser nuestro gestor de subproductos agroalimentarios, que al final nos va a tocar a nosotros pagar la fiesta seguramente, porque si no hay suficiente sustrato, no va a haber suficiente energía, no va a haber cogeneración, al final va a ser inviable. Y el tema de las chumberas y tal, para el tema del biogás, es un tema muy eficiente. Hemos desarrollado un proyecto junto a inversores en biogás que veían que tener un pulmón de sustrato como el tema del biogás y poder todos los digestatos emplearlos como regadío era el plan de negocio perfecto. Es decir, y luego cuando intentas desarrollar todo esto te encuentras que el mismo MITECO que no te contesta las cartas es el que tiene que sacar la planta de especie invasora y sin una cosa no hay otra, y esto genera estrés. También nos han planteado, ya como reflexión final, aquellos que han lanzado sus preguntas, precisamente lo que echan en falta a la hora de apostar por estos nuevos cultivos es falta de información sobre las técnicas de cultivo, beneficios económicos potenciales, y también consideran necesario desarrollar programas de capacitación y apoyo financiero que ayuden a los agricultores a poder realizar esta transición de manera efectiva y segura. Conclusiones finales, porque como decimos, tenemos ya hora y 18 minutos, a la hora y media tenemos que finalizar. ¿Cuál sería esa conclusión final también con esto que nos han planteado de las preguntas que han llegado de los agricultores? Pues yo estoy de acuerdo con ellos en que existe ese vacío. Ya lo ha comentado José Antonio antes, los canales tradicionales de transferencia, la extensión agraria y similares, han desaparecido y no se han sustituido por ningún otro. Es verdad que el agricultor hoy en día cada vez está mejor formado, tiene más herramientas para buscar, pero muchas veces no encuentra, porque faltan canales apropiados desde la administración que llenen ese vacío. Al menos en fruticultura eso es un vacío muy grande ahora. Hablo de técnicas de cultivo. Señor Domínguez, por alusiones, para ir cerrando también. Bueno, yo pienso que estamos siempre... Micrófono, por favor.
La agricultura siempre ha sido una actividad de estrategia del medio y largo plazo, quiero decir, y sobre todo ser agricultor y ya ser ganadero de conejos ya es la repera en este sentido, porque es un agricultor de alto riesgo, quiero decir, en este sentido. Bueno, yo pienso que coherencia, virarlos como sistema, tenemos que virarlos. La semana pasada tuvimos un tema de la visión de aplicar el Score 3 que se llaman, todo el tema de emisión de carbono en sistemas agroalimentarios. No es solo lo que hacemos el agricultor, sino todos y cómo reducir, con lo cual o vamos de la mano o vamos juntos y buscamos esa coherencia que pienso. Lo difícil es encontrar quién va a liderar, porque a veces la política está demasiado preocupada de la urna y poco en liderar las realidades que tiene que hacer, sino de dar alternativas que nos pongan en uno a otro. Yo pienso que necesitamos una visión estratégica global por cada uno de los sectores y ahí podernos tanto la investigación como el agricultor, como la industria agroalimentaria, agarrarnos a esa realidad y tirar para adelante unidos y todos enfocados en un objetivo. Yo pienso que coherencia estratégica en todos los sentidos. Señora Rubio. Sí, o sea, Micrófono, buscar por favor. mejores, o sea, es verdad, el agricultor, hay mucha inteligencia artificial aplicada a la agricultura, pero el conocimiento básico, yo creo que hay un gap, o sea, que necesitamos mejorar los canales de comunicación e insisto, ahora hay mucha dotación económica, o sea, hay unos nuevos instrumentos de nuevos proyectos, pero yo creo que todavía no son lo eficaces, no sustituyen a esa comunicación o a esa extensión. Tenemos que, y también es una cuestión de mentalidad, o sea, insisto, las empresas privadas invierten en investigación, los centros de investigación invierten, pero yo creo que también si una empresa agrícola grande quiere solucionar problemas, tiene que invertir un poquito en I+D, porque todo ese sistema forma parte de la cadena de valor y si alguien pone también su dinero, también va a tomarse más interés de lo que se le traslada, ¿no? Yo creo que esa mentalidad nos falta. Y esperar a la comisión que ojalá proponga, o sea, ojalá apruebe con las enmiendas del Parlamento y del Consejo Europeo que nos apruebe esta regulación. O sea, mi deber es decir esto, estamos perdiendo competitividad y como sociedad tenemos que aceptar y votar a los que nos pongan esta nueva regulación. Señor Campanales, sí, por cerrar con el tema del estrés, supongo que es la misma dificultad que usted se encontró y no sé si la transmitían también otros compañeros y gente que le hayan preguntado, porque bueno, pues habrá gente que al saber que usted había apostado por las chumberas le habrán preguntado también. ¿Han echado en falta o se echa en falta la información, las técnicas de cultivo y los beneficios que se puedan tener? Lo que realmente ¿Y qué le pido? ¿Que se acerque el micrófono? Sí. Lo que realmente hace falta es un debate en las mesas de los sindicatos agrícolas, que es donde se unen lo que son los productores y tal, y es la herramienta en sí, el sindicato, para poder actuar y pedir acciones sobre el tema que se apruebe. Para este debate es necesario para saber cuál es la orientación, es decir, la inacción principal es ser conservador, no ser inconformista, y al final tenemos que buscar cómo podemos competir con la uberización del campo, que esto es lo que nos preocupa, cómo la empresa agraria familiar subsiste al capital y a las inversiones macro que están metiendo hoy encima de la mesa, que nos están apartando de lo que es la competitividad. Señor Isla, también bueno, micrófono, sí, por favor. Sí. Únicamente, yo creo que sí que pasa. Es verdad que el agricultor y el sector en general no puede estar exclusivamente mirando al sector, y también tiene que hacer autocrítica, y cuando muchas veces hay eventos que organizas o que se organizan de formación y divulgación, pues a veces echan falta la presencia mayor del sector, y hay asociaciones que están haciendo un trabajo estupendo al margen del colegio también, o la Asociación de Agricultura y Conservación, que reúne a agricultores y que ayuda pues a mejorar las técnicas de cultivo y que realmente están haciendo una labor espectacular para ayudar a que la agricultura se siga manteniendo en ciertas zonas. Yo creo que el asociacionismo es todavía un tema pendiente, las cooperativas, las grandes cooperativas, asociaciones de productores, que creo que, además de los sindicatos, pero creo que realmente puede ser también eso, una estructura que puede ser un buen trampolín pues para facilitar la innovación y las tecnologías en el sector, ¿no? Entonces, que no hay que estar pendiente de qué hace la administración, sino de alguna manera tomar un papel más activo, como dice también Mariajo, en
pues en su futuro, ¿no? De alguna manera. Nada más. Señor Sarvisé. Yo, bueno, como representante del colectivo de ingenieros agrónomos o del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, País Vasco y Navarra, bueno, pues que estamos ahí para liderar esos diseños agronómicos dentro de la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad que requiere la agricultura dentro de este cambio global y al que nos está llevando. Señor Luis, quiero terminar con usted, aparte primero por agradecerle que se haya desplazado desde Barcelona hasta aquí y además de plantearle también estas preguntas, volver a donde hemos comenzado, a recordar la labor que hacen ustedes desde el Instituto de Investigación Agrigenómica y cómo pueden ayudar, cómo contactar y cómo pueden también, en este caso, nos pueden seguir si escuchan el podcast desde cualquier parte de España, de Sudamérica, Hispanoamérica, pero la agricultura aragonés cómo puede también beneficiarse de la labor que ustedes llevan a cabo y sobre todo esa transferencia de conocimiento que están deseando desarrollar. Pues por finalizar también estoy de acuerdo con mis compañeros, que lo que se necesita es una visión de sistema, una estrategia de país, en el que se entienden todos los actores, y también pediría de cara a este proyecto, pero también las innovaciones, es que como sociedad tenemos que desarrollar lo que nosotros desde ciencia llamamos el pensamiento crítico. Es no hacer frente a una nueva tecnología ya con un pensamiento preconcebido, unos prejuicios, sino que cuáles son las evidencias, quién nos está explicando estas evidencias, porque no todas las voces tienen el mismo valor. Y esto es esencial, pero no solo en innovación tecnológica, sino en toda la sociedad. Pero en este caso que nos estamos centrados, pues el pensamiento crítico respecto a quién nos está dando una opinión sobre una tecnología, qué formación tiene. Y eso es lo que valida esa opinión. Y bueno, nuestro granito de arena para cómo contribuir es este proyecto de colaboración con el MAPA. Tenemos una página web a la cual se nos puede contactar. Vamos a hacer mesas redondas con el sector, con lo cual, si te parece bien, te utilizaremos también para hacer difusión de cuando organicemos estas jornadas y que puedan, y por supuesto están todos invitados, ya sea virtualmente o presencial, que estaremos encantados de escuchar, aprender cuáles son los retos que hay y pensar juntos qué soluciones podemos generar. Que desde luego nosotros estamos a la disposición del sector. También entiendo desde lo local para lo global. Serviría... Sí, exacto, esa es la idea. Pues terminamos aquí. Siempre decimos que no queremos pasar de la hora y media para que luego aquellas personas que, como digo, son bastantes las que nos escuchan a través del podcast y los que, bueno, pues a lo mejor tienen más tiempo, pues otra forma también de seguirnos en el canal de YouTube de Aragón Radio. Tengan claro que nunca pasamos de estos 90 minutos, que el próximo mes de junio plantearemos un nuevo monográfico que estamos pensando todavía el tema, si vamos a hablar de incorporación de jóvenes al medio rural. Y cuando hablamos de incorporación de jóvenes al medio rural no queremos referirnos solamente a los agricultores, sino también jóvenes veterinarios, jóvenes ingenieros agrónomos, jóvenes ingenieros agrícolas, jóvenes investigadores que forman parte también de ese tejido del medio rural, o jóvenes empresarios dentro del sector primario que lo quieran hacer. Nos queda pendiente también el hablar de la situación de los regadíos en Aragón y en España, del que vamos a plantear también un monográfico, y por supuesto también de la situación de la mujer en el medio rural. Les seguimos informando cuando tengamos ya las fechas determinadas. Ahora sí quiero agradecer a María Lois, doctora en bioquímica y directora del Centro de Investigación en Agrigenómica, Michel del Campanales, agricultor, ganadero en Favara, ese cultivo experimental de la chumbera, que le deseamos que tenga muchísima suerte. También a Javier Rodrigo, investigador del Departamento de Ciencia Vegetal del CITA, María José Rubio, presidenta de la sección de frutales de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y también investigadora del CITA, Ramón Isla, ingeniero agrónomo y científico de la Estación Experimental del Aula Dei, Ramiro Sarvisé como vocal también del colegio, en Huesca, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco, y a José Antonio Domínguez, gerente comercial de desarrollo de negocio de microempresas y autónomos en Ibecaja. Gracias a todos por haber participado. Les tendremos al corriente de los próximos monográficos, agradecerles su presencia y esperemos que nos acompañen en la próxima edición. Gracias a todos.